ahora al propósito de Dios. Ahí es a donde Dios se manifiesta. Ya te revolcaste, hiciste con tu vida lo que quisiste, te fumaste lo que te fumaste, te tomaste lo que te tomaste, pero ya, una vez que Él vino, que conoció de Jesucristo, que conoció el Evangelio, vino un cambio totalmente radical a su vida. No anduvo entre buenas noches y entre sí y no. No fue tibio. Dice la palabra de Dios que a los tibios Dios los vomita. Fue tajante, su cambio fue radical, que lo llevó a ser ese hombre, el cual ganó 1000 batallas a través del latín. Dice que ninguna otra persona manejaba el latín en esa época. La crisis por la cual pasó tuvo necesariamente que ser violenta para que fuese vencida su impetuosa naturaleza carnal. Nuestro cambio cuando realmente hemos postrado todo lo que somos al Señor y realmente entendemos que no somos nada, es cuando viene un cambio a nuestras vidas. Viene ese cambio radical en nuestras vidas. No que todavía andamos ahí entre sí, no, después, y sí me comprometo, pero no tanto. No, tenemos que ser tajantes y estar firmes, cambiarlo todo por Cristo. Por esa vida eterna que nos espera, que ya comenzamos a vivir. Que ya comenzamos, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Hemos comenzado a caminar en la palabra de Dios, en el Evangelio. A los que creemos dice que nos ha sido dado el Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad. Entonces tenemos que ir a ese cambio radical. Realmente Dios nos pone 2 caminos. Mira, te muestro lo bueno y lo malo, pero tú decides. Tú decides, nada más no dudes. Porque igual ibas a salir hasta peor, sales vomitado. Entonces tiene que venir ese cambio, dice, y pudiese ser formado en él ese hombre nuevo que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. En justicia y santidad de verdad. Recordemos que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Nunca lanzó una mirada hacia atrás. Nunca dudó. Nunca fue como esa mujer de Lot que volteó atrás para ver lo que estaba dejando y se convirtió en sal. Nunca volteó atrás, sino que siguió para adelante. Muchas veces cuando vienen las pruebas a tu vida, ¿qué pasa? ¿Quieres renunciar? ¿Y quieres regresar mejor al lodo de donde Dios te sacó? Al lodo de donde Dios no quiere que tú hayas llegado, que te permitió esquivar. Pero a veces dicen, no, pues mejor de eso y tanto para esto y tanto para el otro. No, tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Su vida fue una larga batalla, primeramente consigo mismo, luego con toda influencia opuesta a ideas o algo, o que algo diferiera. Dice que su vida fue principalmente una batalla. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar circunstancias consigo mismo. Tenía que dejar el orgullo, la soberbia, la altivez y vivir en esa humildad. Si no hay humildad en nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Y nuestra batalla primeramente está en nosotros, en nuestra mente. La batalla viene a nuestra mente.
Cuando uno dice que viene el dardo a tu mente y si lo bajas al corazón, ya lo sacas. No tenemos que dejar que llegue al corazón, tenemos que rechazarla. Se levantan fortalezas contra el conocimiento de Dios, dice, pero llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Sacarlas en el nombre de Jesús, te vas, mal pensamiento. Ajá. Malos deseos, te vas. No tienes parte. Dice el historiador católico Túchense, al referirse a Tertuliano, dice: desde el año 197 se le halla con la pluma en la mano, exhortando a los mártires, defendiendo la religión ante la opinión pagana y contra los rigores del precónsul. Desde sus primeros escritos se revela esa retórica ardiente, esa verbosidad inagotable, este conocimiento profundo de su tiempo, esa familiaridad con los hechos antiguos y los libros que los relatan, ese espíritu instigador y agresivo que caracteriza toda su literatura. Dice que tenía un espíritu instigador y agresivo. ¿Agresivo en cuanto a qué? En cuanto al evangelio. No en cuanto a agarrarse a golpes y ofender y a ver quién dice más. No. Ajá. Era instigador, investigaba. No se quedaba con la duda, investigaba. Hay palabras que a veces no las entendemos, anotémosla, busquémosla. Busquemos la palabra de Dios en otras Biblias. Tenemos que tener varias. ¿Se imaginan si las cargáramos todas ahorita? ¿Cómo vendría nuestra mochila, no? Pero tenemos este privilegio, que aquí ya nos aparecen cuántas Biblias y podemos buscar en varias versiones. Ajá. Abrirnos, ¿no? Abrirnos a la palabra de Dios, a una Biblia abierta. El corazón, parece que envidia la suerte de aquellos que sufrían por la buena causa y expresa sus profundos anhelos de llegar pronto al fin de su peregrinación terrestre. Habíamos leído anteriormente cómo hay otros hombres que también se admiraban, ¿no? Se admiraban al ver cómo los cristianos se enfrentaban la persecución, que hasta los mismos perseguidores se admiraban de los cristianos al ver la fortaleza que tenían en el momento que iban a ser decapitados, en el momento que iban a ser echados a los leones, que iban a ser arrastrados. O sea, esa fortaleza que solamente proviene de Dios. Y podemos ver esa fortaleza nosotros en nuestras vidas cuando hemos pasado por cosas fuertes. Cuando estamos en ese momento que se nos doblan las rodillas, pero ¿quién nos levanta? Dios. Él es nuestra fortaleza. El corazón del autor se ve en uno de los párrafos de esta carta, que dice así: no tenéis los falsos dioses ante vuestros ojos, no tenéis que pasar delante de sus estatuas, no tenéis que participar con vuestra presencia de las fiestas de los paganos, estás libre de tener que aspirar el incienso corrompido, vuestros oídos no se ofenden con los clamores que salen de los teatros, ni vuestras almas son irritadas por la crueldad, la locura y vileza de aquellos que toman parte. Vuestros ojos no se profanan por las escenas que se ven en esos refugios del vicio y de la prostitución. Esa era la envidia que él tenía. O sea, tú ya no vas a presenciar nada de esto. O sea, vas a la presencia de Dios, a donde ya todo es diferente. Ya no te va a tocar escuchar las cosas profanas del mundo. Ya no vas a tener que mirar la crueldad de este mundo. Y muchas veces cuando uno lo platica con la familia, pues ahí te ves, ¿no? Yo me voy con el Señor. Hay veces que la familia se molesta. Ya.
ya vas a empezar, ¿no? A mí me dicen, ya vas a empezar. Pues es que es la verdad, o sea, yo sé que me espera algo mejor, algo glorioso, que ya no voy a ver la maldad de este mundo, pero mientras Dios no me quiera llevar aquí, tengo que seguirte, tenemos que seguir. Ajá. Pero hay un propósito. Si miramos la crueldad es para que nosotros intercedamos y clamemos al Señor por esa crueldad que está en este tiempo. Que tenga misericordia Dios. Ajá. Que los que son crueles dejen de ser crueles. Que venga un arrepentimiento a sus vidas, que venga una manifestación de Dios en sus vidas. Que sea la misericordia de Dios. Entonces muchas cosas tenemos que hacer en este tiempo. Cuando vemos que alguien se nos adelantó, decimos, sí, ya está en la presencia del Señor, ya se graduó, ¿no? ¡Qué bendición! Porque ya se graduó, entonces para nosotros no hay tristeza, hay gozo. Esa es la diferencia. El corazón del autor se ve en uno de los párrafos de esta carta que dice así: que no tenían falsos dioses ante vuestros ojos, ni tenían que pasar delante de estatuas. ¿Sí? Vuestros ojos no se profanan por las escenas que se ven en esos refugios del vicio y de la prostitución. El lenguaje de Tertuliano demuestra el pesar e indignación que producían en su ánimo las escenas que tenían que contemplar a cada paso en las calles y plazas de la gran ciudad africana. Los mismos o aún más profundos sentimientos expresa cuando escribe su famoso tratado contra los espectáculos. Sus escritos son numerosos, extensos y variados. Escribió con tal vitalidad que aun cuando han desaparecido las causas que produjeron sus obras, estas nos han perdido de todo su frescura. Y 10 y 7 siglos que median entre nosotros y Él, que todavía han continuado, que todavía han preservado, no han perseverado esas escrituras. Ajá. Que continúan todavía hablando en nuestras vidas. Él no había podido, dice en nosotros, y Él no han podido marchitar las flores de su jardín literario. No hay cuestión teológica, especulativa, doctrinal y moral que no haya tratado, ni error que no haya sentido la descarga de sus terribles plumazos. Su apología es más bien un desafío a los paganos. Defiende valientemente a sus hermanos perseguidos en el gran foro de este mundo, con todo el ardor que tiene el buen abogado cuando sabe que su causa es justo. Como él mismo dice, no teme a ninguna de las dos cartas del Dios Jano, crucificados. Escribe a los paganos, torturadlos, que cuando más nos cegáis, más crecemos. La sangre del cristianismo es semilla de cristianos. Y si no, es una semilla. Todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos aguantaron por amor a Dios, como ha sido una semilla que ha trascendido de generación en generación. Nos decían hace unos días que nuestra vista no tiene que estar limitada, porque todo lo que hagamos para Dios, la bendición es que va a venir de generación en generación a nuestras familias. Ajá. Todo lo que hagamos en este tiempo va a tener que ver con tus hijos, con tus nietos, tus bisnietos, y no nada más en tus familias, sino en las familias de aquellos a los que tú les compartas. Ajá. ¿Cómo va a ir trascendiendo? Y qué bendición tan grande, ¿no? Qué bendición, porque no nada más le comparto a mi vecinita, sino las generaciones que van a alcanzar, y que esa vecina lo que le va a compartir a otras personas, la palabra de Dios, el evangelio, esas almas que van a ser salvas.
las generaciones que van a alcanzar, la trascendencia que va a tener. Con el mismo, como él mismo dice, a ninguna de las dos cartas del Dios Jano, crucificarnos. O sea, a él no le importaba que los crucificara. Crucifíquenos, no hay problema. Ajá. Cuando les decían, reniega de tu Dios, no. No, te van a cortar la cabeza, no importa, hagan lo que quieran. No importa. A veces nosotros hemos tenido eventos y nos dicen, ¿no? Vienen pruebas a nuestra vida. No, es que si no vas a la escuela, no te van a pasar esa materia, ¿no? Y nosotros, no, pues es que si no voy a la escuela, no voy a probar, no me van a calificar. Viene una prueba en nuestras vidas. Y cuando hay fe en nosotros y está esa disposición de corazón, Dios obra y abre las puertas. Y aún en tu trabajo, aún y en las casas, a veces con nuestros varones, es que no me va a dejar, ¿no? Si tú clamas al Señor y dispones tu corazón, Dios conoce el anhelo de tu corazón. Y dices, está bien, Señor, aquí estoy. Ajá. En aquellos días habían crecido mucho las iglesias montañistas. Las ideas que sus adeptos profesan cuadraban también con la manera de ser de Tertuliano. Y tristemente, esto llevó a alejarse a Tertuliano. Y cuando alejó esto a Tertuliano, Tertuliano se acercó a los montañistas, se hizo un montañista. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo lo que había escrito, por eso dice que el que crea estar firme, mejor cuídese de no caer. Ajá. Porque se dejó arrastrar por las creencias de los montañistas. Es que ahí es como dicen, ¿no? Que no saben realmente cómo tuvo lugar su conversión de Tertuliano, porque no sabían realmente qué fue, que él se dejó guiar por la vista, porque nada más él se basó en el testimonio de los mártires. Él se apasionó por verlos cómo iban gozosos a la muerte y se dejaban guiar por morir por la causa. Y él se apasionó con eso y decía, ¿cómo es posible que estos hombres se vayan gozosos a la muerte y sean mártires sin ninguna razón? Porque él no conocía realmente cómo era la vida en Jesucristo, pero él se dejó guiar por la vista. Y después escribió, se apasionó, como pasa con muchas personas en la iglesia, y al final de cuentas, como no estaba bien cimentado, pues decidió irse con otra. Sí. Se dejó guiar por otra cosa. Entonces sí, como decía Alan en la mañana, debemos de ver bien cómo estamos o a quién estamos siguiendo en nuestro testimonio, si realmente es un testimonio bueno o no, porque al final él ya no quiso seguir y decidió irse con otra corriente. Entonces, por eso ahí decía que no saben realmente si nada más fue una emoción o fue una pasión, porque es diferente la palabra, ¿no? Y que fue temporal, fue una emoción, ¿no? A veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Por los sentimientos, por lo que vemos. Y sí, cambia su momento, ¿no? Y venimos delante de Dios y sabemos que cometimos un pecado y decimos, ya no lo vuelvo a hacer, pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Y en nosotros debe de existir un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a no volverlo a hacer. Ajá. Entonces decía que era un hombre de carácter, y aquí podemos ver el carácter que se dejó arrastrar, porque dice que coincidía con su carácter, con sus pensamientos. Entonces él no había entregado a Dios realmente, no tenía esa genuina conversión. Ajá. Por eso decía, el que crea estar firme, cuídese. Ajá. Porque sí, como decía mi hermana, muchos llegamos y escribimos, nos apasionamos, cantamos, nos arrastramos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa a través de las pruebas? En la clase anterior hablábamos de un hombre que al ver cómo los discípulos, cómo los perseguidos eran
estaban en ese momento de que les iban a destazar, que los iban a aventar a los leones, ellos estaban callados y con una paz, y que hubo uno que llegó y dijo, yo también soy cristiano, yo también. Pero ¿qué pasó? Cuando le empezaron a mostrar la tortura, las herramientas que usaban para torturar, se retractó y dijo no, se quitó. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos viviendo las persecuciones, cuando estamos viviendo las verdaderas pruebas? Cuando viene la prueba más pequeña, es que no me saludó. Muchos por eso se van. Cuando clamaban y se arrastraban ¿y qué pasó? No había una verdadera convicción. Su mirada estaba en el hombre. Su mirada de Tertuliano estaba en el hombre. Ajá. No estaba en Cristo. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Ajá. Vamos más adelante. ¿Algo más, Jenny? Nada más. Dice, no tardó en adherirse a este movimiento, poniendo por completo su persona, sus facultades y su elocuencia al servicio de esta causa. Aspiraba a mantener la más completa pureza y fervor. Daban énfasis al sacerdocio universal de los creyentes y eran democráticos en el gobierno de las iglesias, en oposición a las pretensiones del naciente episcopado. Se usa a los montañistas de haber llevado a un extremo peligroso lo que dice que ellos creían ser la inspiración profética. Hombres y mujeres se levantaban en las asambleas no solo para predicar, sino para profetizar acerca de los cristianos. Es que el futuro. Perdónenme, hermanos, pero mi vista no la traigo bien. Del futuro, el movimiento revestía todos los caracteres de los avivamientos: gran exaltación, mucho rigorismo, terribles amenazas. Creían en la inminencia de la segunda venida del Señor, gloriosa esperanza que los otros cristianos empezaban a perder. Tertuliano decía, oh, qué espectáculo será la gloriosa y triunfante venida de Cristo, tan seguramente prometida y tan cercana. Qué gozoso el de los ángeles y qué gloria la de los santos resucitados. Empezará su reino y se levantará una nueva Jerusalén. Después vendrá la escena final. Tertuliano fue siempre montañista en su espíritu. Para adherirse a ellos no tuvo que pasar por ninguna crisis ni efectuar ningún cambio de idea. Lo que le decidió a pronunciarse franca y abiertamente por ellos fue el observar que eran calumniados y combatidos injustamente. Eso fue lo que llevó a Tertuliano a cambiar. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Ahorita venimos al teológico, estamos siendo enseñados. Yo sé que algunos saben más, unos menos, pero nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Nuestra disposición tiene que estar a Dios. Ajá. Todo esto tiene que llevar un reflejo en nuestras vidas. Todo lo que estamos aprendiendo se tiene que manifestar en nuestras vidas. Allá, a donde no nos ve el pastor, a donde no nos ven los hermanos, pero que Dios sí nos ve. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a finalizar nuestra clase. Moni, ¿nos acompañas con la oración? ¿Nos apoyas, por favor? Vamos a inclinar nuestro rostro en este